Ajá, Y exacto. entonces esperé y le mandé la información a usted por el WhatsApp, pero después al siguiente día igual, al tercer día sí ya no me falló, fue cuando realicé mi evaluación. Muy bien. Entonces ustedes acá ven mi plataforma, pues aquí solamente hay dos personas que han hecho eh, el intento, pues ya Kevin ya hizo dos veces, Fermín se quedó con una, entonces si le fue mal en Y la ahora primera, si le me fue mal, falta que realizar la segunda. si le fue mal la primera, pues la segunda, pues la tendría que realizar, ¿va? Sí, Entonces, me falta solo la segunda, y es el segundo intento. ok, entonces cualquier duda, pues estoy ahí a la orden para poder trabajar. Igual les encargaría tanto a Luis como a Joshua como a Antonio, pues poder realizar la prueba que realmente es la que nos interesa que puedan, digamos en mi caso, pues que puedan ustedes realizar su prueba. Entonces, si tienen alguna duda o comentario, pues podríamos hacerla. Si no, pues empezamos a nuestra, a nuestra reunión de hoy para que Profe, ustedes... disculpe la molestia, la fecha de esa prueba, ¿cuál es? Porque yo me hice una prueba, pero no sé si sea la misma. Pues que no sea la de embarazo, esa no hay ningún problema, pues todas las demás pruebas, pues todas las demás pruebas tienen la misma fecha, del cual, pues en este caso, pues podemos ver nuestro procedimiento, digamos en esta, vamos a verificar acá, ahorita vamos a abandonar esta parte, aquí me dice hasta el 16, o sea, ayer, pero si a ustedes no les aparece, yo les voy a volver a activar nuevamente la, ¿cómo se llama este? La prueba. Incluso de una vez se las dejo activadas en este momento para que ustedes también vean cómo quedó ahí la prueba. Permítame un segundo. ¿Aló? Bien, gracias a usted. Eso me parece bien. ¿Cómo le va? Igual ando yo también ahorita ahí con los muchachos. Sí. Ujú. ¿Cuque? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya, ya que estás, ya estás haciendo las de las de AutoCAD, o todavía no. ¿Cuáles son las de AutoCAD, vos? Puta, las que nos dio chance el profe para el día viernes. Jóvenes. Pero ¿Pero qué? yo ahí estuve entregando todas mis tareas, no tengo que...
Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí ya les habilité nuevamente el intento del cuestionario, pues tienen 2 veces hasta que se cierre el curso, pues ahí voy a eliminar las fechas para que ustedes puedan eh, tener, pues yo no sé qué está pasando con todos, no sé qué pasaría con Noé al final, Daniel, saber si va a seguir. Entonces, al final, pues nosotros seguimos con la capacitación. Igual, si ustedes, digamos aquí, para que les puedan comentar los que tengan contacto con los compañeros, de que las tareas las tengan que hacer sí o sí cuando regresemos a la institución, va, esperando que podamos regresar y tengan que entregar las tareas. Ya al final, pues, ustedes se darán cuenta si así es o no es de esa manera, ¿va? Entonces, para que ustedes puedan decirle a sus compañeros que se preocupen un poquito y que pongan atención en las tareas. Al final, pues, no es tan complicada la forma de trabajo que tenemos. Entonces, para que nosotros también veamos esa situación. No sé si tenga alguien alguna duda, algún comentario. Profe, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Solo una consulta, por ejemplo, he tenido un poquito de comunicación con Edgar Ajá. para contarle cómo va la evaluación de él. Como yo le estoy pasando el dato a él, ¿verdad? Para ver cómo vamos trabajando. Entonces, por ejemplo, ahorita él no ha tenido internet porque quedamos que él iba a mandar las tareas que le entendía, pero se quedó sin internet. Entonces yo hasta hoy le voy a pedir otra llamadita después de la clase, entonces para decirle cómo lo de las tareas, lo del examen, perdón. Ujú. Ok, no hay ningún problema. Pues en este caso, pues vamos a... sí, no habría ningún problema. Pues ahí si las tareas están, en este caso, atrasadas, pues yo les voy a comprender y en el momento justo, pues yo voy a apoyarlos ahí para que ustedes también puedan apoyarse, va, y no tener ningún problema en el proceso. Entonces ahí Sí, porque yo sí he si las... estado ahí con él platicando sobre eso, ¿verdad? Ajá. Pero pues, como sí ha costado realmente, pero pues la opción que usted dio, pues está bien, ¿verdad? De manera de apoyar a todos, ¿verdad? Entonces, pues yo le digo que no se atrase mucho, que hay que ver la manera también, ¿verdad? Sí, ahí las tareas, pues como les digo, si hay algún problema donde nos digan ya están bloqueadas, pues ustedes me dicen y yo las desbloqueo para poder tener eh, acceso que ustedes puedan tener acceso y pues podamos trabajar en conjunto, ¿va? Sin ningún problema. Muy bien. Ujú. Muy bien, Está bien, profe, entonces, gracias. va, no hay ningún problema. Entonces vamos a iniciar con lo que es nuestra presentación. Solamente estoy viendo dónde tengo yo la pantalla acá porque la perdí. Acá. Muy bien. Entonces, vamos a ver nuevo tema. Pues en ese caso, pues vamos a verificar el nuevo tema que nosotros tengamos acá con ustedes y pues para que vamos aprendiendo nuevas cosas sobre lo que es nuestro trabajo. Eh, Les voy a enviar de una vez la otra sesión, es que a las 11:45 para que ustedes también lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces acá tenemos, vamos a ver hoy un nuevo tema relacionado a lo que es la parte de cables y en lo que es específicamente a lo que es nuestro sistema. Entonces, a nuestras clases específicamente, a nuestra información que nosotros hemos venido trabajando. Pues hay algunos, pues han visto que en la calle vemos diferentes tipos de cables o diferentes tipos de máquinas, e incluso a veces vemos lo que es la parte de algunas grúas. En este caso, cuando vemos las grúas, pues vamos a ver cómo es de que se está trabajando algún tema, cómo es que están hechos, de qué están hechos, por qué son bien rígidos, por qué son bien maleables, porque hay algunos que se rompen o hay algunos que se quiebran.
Entonces, todo eso lo vamos a ver en esta clase, en este tiempo que nosotros vamos a estar acá. Muy bien, entonces nos dice acá los sistemas de transmisión por cable, que es un nuevo tema para ustedes. Si alguno ya lo conocía, pues vamos a tener algunas experiencias, intercambio de experiencias entre sus personas y mi persona. Creo que estamos acá para ir aprendiendo sobre este sistema. Es del técnico y mecánico de mantenimiento industrial. También tenemos lo que es la parte de mi persona, que es el que les está dando la clase. Cables de potencia mecánica. Pues vamos a ver, en este caso, ¿qué es un cable de potencia? Los cables metálicos se fabrican con alambres estirados en frío, que se enrollan primero en torones o cordones, luego se enrollan en cordones en hélices alrededor de un elemento de núcleo. ¿Qué es lo que significa esto? Que están, podríamos decir, entorchados o están trenzados. Hay algunos que le llaman trenzados y otros que le llaman que están, que tienen el mismo sistema entre todo el punto. Un cable de acero, específicamente es de acero. Acá nos habla que es de acero. Un cable de acero es un tipo de cable mecánico. El cable de acero, tipo de cable mecánico. ¿Por qué es mecánico? Porque es específicamente que aguanta grandes fuerzas o grandes potencias para poder trabajar, formando un conjunto de alambres de acero que forman un cuerpo único como elemento de trabajo. Estamos hablando del elemento de trabajo. Estos alambres pueden ser enrollados o pueden estar enrollados en forma helicoidal. Entonces, cuando hablamos de enrollados, es que están en base a un alma, y ese alma es el que está enrollado de forma espiral o helicoidal, ¿va? Cuando hablamos de helicoidal, que está en un ángulo de 70, 60 grados, dependiendo. Es una forma con capas. Entonces, si cuando hablamos que es de capas, es que estamos hablando específicamente que tiene una capa, 2 capas, 3 capas. Tres capas. Generalmente... Profe. Sí, dígame. Disculpe, esos cables se pueden ver en los postes de luz, ¿verdad? ¿O no son esos? Sí, exacto. Hay algunos que sirven como tensores dentro del cable, digamos, de los postes de luz. Los que sirven como tensores, no los cables que llevan tensión. Esos cables que llevan tensión son de cable de aluminio con un alma interna de acero también. Entonces, sí son los que están específicamente en las calles. Está bien, gracias. Pero en este caso estamos hablando directamente de las máquinas que nosotros vemos dentro de la industria, porque si nos vamos a la parte del cable que nosotros vemos en las calles, pues ya es un tema un poco diferente. Entonces hablamos de este tema importante, donde nos dice que es generalmente alrededor de un alambre central forrado por cables espirales. Es el mismo sistema que nosotros tenemos dentro de los cables que nosotros tenemos como tensores en los postes de luz de la calle. Dentro de estos, pues nosotros vemos acá una teoría directamente de lo que es la parte de estos tipos de cables. Así como nosotros los vemos acá, pues nosotros los vamos a ver específicamente en la industria. Tenemos cables que solamente tienen un alma. La parte de alrededor se le llaman torones. ¿Qué es un torón? Es un cable que es de la misma forma, solamente que es más reducido o con menos diámetro el que nosotros podemos ver. Igual, esta estructura, pues son cables. Cada uno de estos cables tienen sus nombres, que más adelante los vamos a ver. Tienen un alma y algunos, pues los torones que van a tener alrededor, como nosotros vamos a trabajar. Igual algunos de estos. Cuando hablábamos en el concepto anterior, teníamos conceptos específicamente que nos decía que eran por capas. Si ustedes se dan cuenta, pues los torones, podríamos llamarle los de afuera,
o los cablecitos que tienen afuera son más gruesos que el intermedio y más grueso que el más grueso es el alma, ¿va? Entonces tenemos diferentes tipos de cable. Nosotros en la industria nos vamos a encontrar con diferente tipo, ya sea tipos que son especiales o tipos sencillos. ¿Cómo vamos a trabajar específicamente este tipo de cable? Pues en este caso, pues vamos a encontrar lo que es, los decía al principio, lo que es el alma. Tenemos aquí el alma. Tenemos la otra parte. Sí. Dígame, Luis. Luis. Ok. Entonces, la parte del alma, tenemos el alma de cordón, que es específicamente lo que yo les decía en la imagen de arriba, pues hay diferentes elementos del cual nosotros vamos a ir trabajando. Tenemos el hilo o los torones, podríamos llamarle torones. A este se le llama cordón, que es un cable que va a formar el mismo cable, y tenemos el cable. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 6 cables alrededor, tenemos un alma y tenemos varios cables alrededor del alma de cordón, en este caso llamado también torón. Nos damos cuenta, acá son similar el proceso que tiene esto. Cada cable tiene su alma y cada alma tiene sus cordones o sus torones. Levantar, ¿para qué nos sirven específicamente este tipo de cables? Muy bien, entonces en este caso los cables metálicos nos sirven primero para levantar y transportar carga. Si ustedes ven en algunas grúas que nosotros a veces encontramos en las calles, o esas grúas que a veces vemos que están poniendo rótulos que son enormes o bastante grandes, de este tipo de cables son los que utilizan esos elementos. Ahí, Profe, sí, cuénteme, Fermín. disculpe, yo he visto esos cables ahí en Intecap, pero están en las prensas hidráulicas, en las prensas creo que son, ajá, Ah, bueno. la Estos, que utiliza para levantar el cuerpo de abajo. ya. Exacto. Esos cables, pues, si ustedes los miran tan pequeños o tan delgados, pero esos cables tienen alrededor de 6 o 7 toneladas de peso. O sea, que soportan esa cantidad de peso en 7 u 8 toneladas. También estamos hablando de la parte, veamos, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, a la hora de subir las gradas en Intecap, hay unos cables. Entonces, esos cables también son hechos de esta manera. Entonces, hay diferentes sistemas que nosotros podemos trabajar y que se pueden realizar para poder trabajar este punto. Muy bien. Yo le decía, en las grúas y cabal exactamente en las, ¿cómo se llama este? En las prensas hidráulicas o en los brazos hidráulicos se pueden subir y levantar este tipo. Y la otra forma consiste ante las fuerzas calculadas. Entonces, consistente. Es resistente a las fuerzas calculadas. Estos usualmente tienen un mayor punto de específico que nosotros podemos tener. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, muy bien, tenemos acá los procesos que nos pueden mantener, es como los cables eléctricos. Los cables eléctricos, recuerdan ustedes que tienen una tolerancia de más o menos en el proceso de trabajo que nosotros podamos tener. ¿En qué sentido? En que, digamos, si aquí nos dice de que este cable que nosotros calculamos es de 10 toneladas, pues pueda tener que tenga 10.1 toneladas o 9.1 toneladas. Todo va a depender del cálculo que nosotros estemos haciendo. Trenza de alambre llamados torones. La trenza de alambre, específicamente este punto de acá, es una forma que se le llama torón. ¿Qué es el torón? Específicamente, el torón es el que nosotros hablamos en el punto de los cablecitos que nosotros tenemos. Este punto es específicamente el cordón, que hay algunos que le llaman cordón, otros que le llaman cables y otros que le llaman
específicamente un toro. Núcleo, fibra absorbente. En este caso, cuando hablamos de núcleo o fibra absorbente, es específicamente el alma del mismo cable. ¿En qué sentido estamos trabajando nosotros el alma del mismo cable? Es en la forma en que nosotros vamos a estar trabajando y estamos haciendo nuestro procedimiento. En este caso, pues cuando hablamos esta alma que nosotros vemos acá, es el que es directamente, puede ser de una fibra o puede ser específicamente de un tipo de metal. ¿En qué sentido vamos a trabajar? Como por ejemplo es un acero tratado que tiene alta resistencia para poder darle mejor soporte a nuestro cable. Acero, hablábamos que era de acero, podemos tener algodón, tenemos fibra sintética o algún otro elemento del cual pues se pueda tener para poder darle resistencia o soporte a nuestro cable. También nos dice que es sometido a esfuerzos de torsión, flexión, tensión y compresión. ¿Cuándo vamos a ver de que estos cables o estos elementos son elementos de tensión que están sometidos a la torsión? Hay algunos que se enrollan, pero vamos a ver cuando se están enrollando, pues qué rayos o qué problemas podemos tener más adelante en la otra clase, en otra presentación que nosotros podamos tener. Flexión, estamos teniendo algún tipo de flexión, que son, podríamos decir, que vamos a tener una forma maleable en nuestro proceso. Podemos hacer esto y sin que se puedan quebrar o fracturar o poder llegar a una forma de desprendimiento. Tensión es cuando estamos teniendo una fuerza hacia acá, tenemos otra fuerza hacia acá y indistintamente la fuerza que nosotros hagamos, aquí va a haber un punto de ruptura y ese punto de ruptura hasta que pueda sobrepasar la mayor fuerza en este punto, pueda tener más, puede romperse o puede desgarrarse directamente el cable. Y si tenemos compresión, específicamente cuando estamos teniendo compresión, es cuando estamos generalmente teniendo fuerzas al interno. En este caso, pues a la hora de tener compresión, pues generalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que solamente se va a apachar o se va a mascar nuestro propio alambre o cable que nosotros podamos tener en uso. Entonces, en este caso, pues vamos a tener cada uno de estos elementos conforme nosotros vayamos teniendo. En cierto momento, cuando decimos tensión, es cuando, por ejemplo, los que se han subido a un elevador, vemos ahí en ese punto de la elevación de que nuestro elemento va hacia arriba y el elemento va hacia abajo. ¿En qué sentido tenemos elementos hacia arriba, hacia abajo? Generalmente ahí nos dicen no mayor a 6 personas en los elevadores. Tenemos una tensión y tenemos una fibra de acero que nos aguanta la fuerza que nos está generando la persona que estamos teniendo hacia arriba y la persona que estamos teniendo hacia abajo. Entonces, la fuerza que va subiendo y el peso de las personas. Entonces, tenemos dos fuerzas diferentes, el cual a nosotros nos calculan nuestra forma de ser. O incluso a veces en las grúas, a veces hay algunas grúas que son para transportar material, que a veces estos generalmente se encuentran en las industrias. Tenemos un peso del cual nos enrolla y el peso del material que nosotros tenemos. Entonces aquí tenemos peso de material, y tenemos el peso, específicamente la fuerza que nosotros tenemos aquí de torsión. Entonces, tenemos fuerza de torsión. Aquí se aplican los dos elementos de un golpe, podríamos llamarle, pues tenemos aquí tanto torsión como de tensión. ¿Por qué se trabajan los dos? El peso de material y la fuerza de torsión que nosotros tenemos acá. No sé si tengan alguna duda hasta el momento o todo está en perfectas condiciones.
Muy bien. Vamos a ver un pequeño video de cómo es que se trabaja directamente dentro de la industria, cómo se van haciendo. Esperamos que nos alcance el tiempo y si no, pues nos miramos en la próxima sesión si se cierra la actividad, jóvenes. Las máquinas industriales a menudo tienen que elevar o empujar grandes pesos, bien sea una draga excavadora trabajando en una mina a cielo abierto o una plataforma petrolífera, una grúa de construcción o maquinaria agrícola. El peso debe ser soportado por cables de acero ultrarresistentes. Los cables industriales normalmente tienen entre 2 y 13 centímetros de diámetro. Además de utilidades en maquinaria, también sirven como soporte de estructuras grandes y estáticas como puentes y techos de estadios. La fabricación de un cable comienza con hilo de acero que puede ir desde los 0,6 hasta los 8 milímetros de diámetro. El primer paso es enrollar varios de esos hilos unidos en una hebra. La cantidad de hilos por hebra depende del trabajo que el cable realizará, porque diferentes funciones requieren diferentes grados de flexibilidad y firmeza. Cada hilo es enrollado dentro de una bobina de acero y cargado en una máquina cableadora, que es esencialmente una devanadera gigante. Puede haber hasta 64 hilos en una hebra, aunque lo típico es entre 19 y 36. Los hilos enrollados convergen en un troquel que los une para formar el diámetro requerido. La lubricación es esencial, y no solo para ayudar a los hilos a atravesar el troquel. También penetra entre ellos, facilitando la torsión de los alambres. Esto aumenta su esperanza de vida y previene que la hebra se agarrote. La hebra sale de la máquina saturada en lubricante. Una banda de goma retira el sobrante de la superficie. La hebra ahora viaja a través de una fila de alisadores. Estos pesados rodillos aplican presión vertical, borrando de la memoria del cable el haber sido enrollado en la bobina anterior. Esto impide que los alambres se desmadejen. Este corte transversal nos enseña todos los alambres dentro de la hebra acabada. La pinza nos da una idea de su tamaño. Las hebras se usan por lo general como soporte estructural de los cables. Para hacer cables usados en maquinaria y para elevar peso, se cogen varias de estas hebras y se embobinan juntas en una máquina mucho más grande y pesada llamada cerradora. Se hace este cable en particular con 6 hebras. Antes de que éstas converjan en el troquel, los rodillos las combinan en una forma similar a un sacacorchos. Las hebras entran en el troquel girando juntas sobre un núcleo, que es en sí mismo un cable de alambre más pequeño. El núcleo del centro del cable proporciona una fuerza adicional. El diámetro final de este cable es de 9 centímetros. De todas formas, hay siempre variaciones, así que 4 rodillos calibradores, 2 ejerciendo una compresión vertical y 2 horizontal, corrigen el diámetro correcto del cable en toda su longitud. El cable finalizado se embobina en un gran carrete de acero, listo para enviar. La factoría hace pruebas al azar en su departamento de control de calidad. Una máquina mide la resistencia a la tracción y qué fuerza de arrastre tiene que soportar el cable. La máquina tira del cable por ambos extremos hasta que se rompe. Para este megacable, el punto de ruptura estaba en 94 toneladas. En algunas aplicaciones más exigentes, tales como minería, los cables se revisten doblemente en plástico para protegerlos del desgaste. Para preparar el plástico, la factoría hace una mezcla de plástico blanco y de color. Una máquina de extrudir calienta las pastillas hasta que se licúan, empujando el plástico derretido a través de un troquel, revistiendo el cable a medida que pasa. Cuando el cable sale de la extrusora, pasa por agua, que enfría y endurece el plástico. Jóvenes, si se acaba el tiempo, nos vemos en la otra sesión. Este no solo forma una cubierta en la superficie del cable, también proporciona... Muy bien, profe. Cuando la hebra interior roza con otra al usarse, reduciendo el